bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Estamos ya a la primera semana del mes de enero del año 2026. Hoy vamos a estar aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, pero en el libro de Mateo. En la segunda serie que estamos llevando, hemos estado predicando en los últimos dos sermones en el libro de Génesis para ver la parte del diluvio y la vida de Noé. Ahora vamos a retornar a la secuencia que llevamos en el libro de Mateo. Y para ello vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús. Vamos a continuar con lo del agua, ya con el diluvio, pero ahora con este bautismo que en agua, que representa mucho como la llegada a Cristo del ser humano. Así de que quiero invitarles para que podamos leer el libro de Mateo capítulo 3, versículos, vamos a leer del 12 al 17. En todo lo que lo busca, déjeme decirle que el relato bíblico de el bautismo de Jesús se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. En el libro de Juan no está el relato, sino que está el testimonio de Juan el Bautista de cómo reconoció quién era el Mesías. Entonces, también después de cada una de las lecturas que usted pueda realizar en casa acerca de estos relatos, encontrará que la historia es igual. No hay cambios, más sin embargo, solamente en el libro de Juan encontrará la diferencia, que es el testimonio. Así de que le invito a que lo pueda hacer de una forma aparte y podamos tener una mejor comprensión de lo que significa esto del bautismo, porque evidentemente terminamos allá con la historia del diluvio, donde el agua implicó la destrucción, pero también el arca implicó la salvación. Ahora la salvación está en Cristo Jesús, pero vamos a ver que el bautismo en agua tiene una representación simbólica de lo que es Jesús, pero el Espíritu Santo, luego después, como dice Juan, os bautizará para que podamos saber aprender más cada día del conocimiento que necesitamos poner en práctica de lo que es la palabra del Señor. Así de que busque el libro si ya lo encontró, Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Vamos a pasar a la lectura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque un día más nos has dado la oportunidad de gozar de esta vida, y también, Señor, que sea siempre al lado tuyo, porque todo lo que tú haces es bueno. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que entres al corazón de aquel que no te conoce, aquellos que no se han bautizado, también, Señor, que lo realicen, que busquemos siempre una iglesia donde poder aprender bien de tu palabra, que podamos estar apegados a las enseñanzas correctas de la palabra de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des ese discernimiento para poder entender dónde se predica tu palabra. En el nombre de Jesús también te pedimos por los que están débiles, por los enfermos, por los que están necesitados. Gracias, Padre Celestial, por un día más de vida. En el nombre de Jesús, si hay alguien que no te conoce, que se arrepienta. Amén y amén. Gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, como comenzaba explicando, el relato lo tenemos en 3 libros: Mateo, Marcos, Lucas. Pero en los 3 hay una composición que nos lleva a la comprensión de qué fue lo que sucedió cuando Jesús salió del agua. Pero eso lo vamos a ver cuando ya lleguemos a los versículos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Me voy a apoyar un poquito en la lectura que hay del libro de Juan para poder comprender qué día fue y qué es lo que aconteció antes, para poder entender cuál es la razón del por qué el libro de Mateo va directo a lo que es el bautismo de Jesús. Así de que le voy a solicitar que vayamos al libro de Juan, lo tenemos por acá, y habla desde el versículo 19 de lo siguiente.
en el capítulo 1, versículo 19 de Juan. Si quieren, no lo busque, trate la manera de, por cuestión de tiempo en este video. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Cuando le dice en medio de vosotros, no está hablando de que era un fariseo, sino que en medio del pueblo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Cuando dice, este es el que viene después de mí, está hablando de la humanidad. Primero nació Juan y después nace Jesús. El que es antes de mí habla de su divinidad. Habla de que ya existía, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Lo dejó pensando. No es, viene después de él, pero es hasta antes de él. Y los que habían ido eran fariseos que creían en los ángeles. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, ojo con esto, ¿cuándo es el bautismo? El siguiente día. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. No significa que él no conocía de Jesús, que no conocía quién eran. Eran primos. Se habían criado de alguna manera juntos. En cuanto a distancia, sí, pero en su niñez. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No relata el bautismo, sino que relata que Jesús fue bautizado. Muy probablemente después de que se fueron los fariseos, Jesús fue bautizado y él vio descender del cielo el Espíritu Santo y lo simbolizó como forma de paloma. Y él también es el que testifica de esto cuando dice, pero el que me envió a bautizar con agua, el Espíritu Santo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, hay dos, el Espíritu de Juan en agua, el Espíritu de Jesucristo en Espíritu Santo. ¿Quién da la salvación? El Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, eres bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir al agua como obediencia para representar lo que está enseñado en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, que aquí no se menciona. Pero dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Regresemos al libro de Mateo. En Mateo capítulo 3 continúa la siguiente lectura. Mas Juan se le oponía diciendo, bueno, vamos a leer el versículo 13 primero. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús venía de Galilea, llegó al Jordán, fue bautizado. Al siguiente día, él testificó de quién era Cristo. Los fariseos no estaban. Ellos habían llegado específicamente a investigar quién era Juan. Tenían temor de que fuera el Cristo, el Mesías, porque no era de ninguno de ellos. Y como ellos también, todos los religiosos de aquella época, los fariseos, los saduceos, los aristócratas, creían que el Mesías tendría que venir
del linaje de ellos, porque ellos eran los que estaban apegados, la religiosidad, y muchas veces cometemos ese error, que endiosamos a las personas que están en altares, y tenemos que tener cuidado. Siempre, siempre esto ha sido enseñado por su servidor. Tenga cuidado, grandemente de lo que observa, se le ha enseñado siempre. Tiene que tener discernimiento de espíritu para identificar al verdadero Hijo de Dios. Y usted es el que lo tiene que saber. Pídale a Cristo que le dé el discernimiento de identificar. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con sus actos, con lo que enseñan, con la palabra. Y nadie se tiene que echar flores a sí mismo. Es decir, yo lo soy. Juan nos está enseñando, yo no soy, yo no soy, yo no soy, es Él. Pero mucha gente cree que sin ellos no somos nada. Y dice acá, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito que tú me bautices porque tú bautizas en espíritu. Y a mí se me ha revelado que yo voy a revelar por espíritu, por agua, pero al que yo vea que desciende el Espíritu Santo sobre él, y en este caso fue sobre Cristo, él le dice, como él ya lo había identificado, dice, tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Y él dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El hecho de saber identificar esta palabra implica que podamos ver en Jesús la vida y la muerte, pero también la resurrección. Esa parte de la justicia está relacionado a eso. Entonces, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Esto nos denota algo bien importante. No hablemos de la parte en la cual religiosamente vamos a practicar un bautismo. Habla de lo que representa el bautismo, no la forma religiosa. No, que usted tiene que hacer esto, esto y estos pasos. No, es lo que representa, es más importante. Cuando sale del agua, implica que tenemos que hacer un bautismo en inmersión. ¿Eso salva? ¿Hacerlo o no? Pues la salvación viene por Cristo. Entonces nosotros vamos a presentarle a los hombres la forma en la cual vamos a representar la vida de Jesús al entrar al agua, su vida al entrar al agua. Cuando usted esté abajo del agua, usted está simbolizando la muerte de Jesús, pero también usted está con Él en esas aguas, porque Él es el arca del pacto. Recuerde que Él va en el arca. Las aguas prevalecieron y le elevaron el arca sobre la tierra. Aquí, cuando usted se bautiza, entra a esa presencia donde el Señor está con usted, muerto. Usted está simbolizando la muerte, usted también muere juntamente. Cuando está ahí, sale del agua, implica la resurrección, la nueva vida representada en Jesús. Pero en usted, ¿qué simboliza? Veamos algo bien importante. Cuando usted sale como una nueva criatura es cuando usted acepta a Cristo. Pero cuando se bautiza hay algo que pasa dentro de usted, que le dice, estás en el camino correcto. Este es el camino que tienes que seguir. Mucha gente se ha bautizado y no ponen en práctica lo que la vida cristiana simboliza, significa. Ya fueron bautizados y andan en el mundo perdidos. Nunca se bautizaron. Nunca recibieron el Espíritu Santo. Están fuera de los caminos del Señor y no quieren volver, no quieren saber nada. Una cosa es que tú te alejes de una organización religiosa porque no ves lo que la palabra de Dios enseña en esa comunión. Estoy hablando de cualquiera, no estoy hablando de ninguno en específico, de cualquiera, en general. Tú identificas que ese no es el camino. Entonces buscas un verdadero camino. Lo mismo es en el bautismo. La gente se bautiza y no se dan cuenta que se toman el bautismo como algo, hay que hacerlo porque el pastor lo está pidiendo, porque ahora me acordé, porque lo sentí en ese momento. No, tienes que saber que tú fuiste salvo el día que recibiste a Cristo y que ahora vas a someter tu cuerpo a un bautismo en agua para simbolizar
lo que es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde tú juntamente ahora al mundo le estás enseñando esto. Decía el pastor en el cual yo aprendí mucho de la palabra de Dios, pastor general, conocido como Pastor Toby, decía que el bautismo era la graduación del creyente. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver eso a mí me quedó bien claro. Dije, esta es la graduación. Yo ya soy creyente, pero aquí me estoy graduando. Pero una vez me gradué, tengo que caminar en esa comunión. Me recuerdo perfectamente que el siguiente día, en ese mismo día, yo me bauticé porque quería empezar a servir. Y me acerqué al pastor Guillermo Maravilla, porque el pastor general había mencionado de que si queríamos servir, que nos acercáramos y específicamente a cárceles, al Ministerio de Penales. Y yo busqué al pastor y él me dijo que sí, que me presentara. Pero ya cuando me venía, me llamó de nuevo y me dice, y bueno, ¿y tú ya te bautizaste? No, le contesté. Entonces bautízate. E inmediatamente, en ese momento, en ese instante, estaban bautizando. Y yo corrí, me fui a meter a las aguas. Y a los 10 minutos regresé donde él estaba, no se había ido todavía. Y le digo, ya me bauticé. Y llevaba todavía el pelo mojado, me había puesto a poner la camisa, pero internamente la ropa, yo no llevaba ropa para cambiarme y estaba un poquito así, con la ropa mojada por la que tenía al interior, la interna. Pero me dice, bueno, ok. Y yo me presenté el día que correspondía. Los 2 días después tenía que estar en el Ministerio de Cárceles, allá en Ilopango. Ahí comenzó mi vida ministerial. Así de que esto es una enseñanza que nos lleva a entender esto. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, dejó que se desarrollara el acto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Quiero ir a otro versículo, pero me voy a apoyar en el libro de Marcos, capítulo 1. Si quieren, lo que yo lo busco, usted solamente preste atención. En el capítulo 1 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo, que descendía como paloma, vino sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el mismo relato, idéntico. Pero el libro de Lucas nos presenta algo que nos va a dejar más clarificado qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Lucas, capítulo número 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Bien, tenemos 3 relatos. Mateo, Marcos, pero es Lucas el que ve a Jesús como hombre, lo presenta como hombre. Mateo lo presenta como judío. Marcos lo presenta como un siervo de la humanidad. Y Lucas lo presenta como un hombre para la humanidad. Dice que este hombre oró al salir del agua. Entonces, cuando regresemos a Mateo, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y qué hizo al subir? Orar. Al nomás salir del agua, que simboliza la nueva vida, o sea, la resurrección, pero también en el entendido que es por inmersión, no es por aspersión, no es por rociar, es por inmersión. Pero eso es simbólico, no es lo que salva, es simbólico. Pero dice acá, y luego que fue bautizado, subió luego del agua, orando. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. La otra persona, el Espíritu Santo, dice acá, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vio el Espíritu de Dios, él lo simbolizó como paloma. No era una paloma, pero descendió como paloma y venía sobre él. Entonces, ahora se ha tomado de que el Espíritu Santo está simbolizado por una paloma. No está malo, pero lo que quiere decir es de que vio los cielos, Juan vio los cielos, también Jesús, ve que se abre y desciende el Espíritu Santo. Y hubo una voz. ¿Quién es esa voz? Es el Padre. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo orando.
el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Dios ha enviado a su Hijo y en él tiene complacencia, Dios no puede tener complacencia del hombre sin Cristo. Te invito a que lo recibas y luego sepas que tienes que bautizarte. Te hago el llamado también a que te bautices, pero hazlo con respeto. Tienes que saber que lo que estás haciendo ahora, se necesita estar preparado. La preparación es haber aceptado a Cristo. Las iglesias enseñan que tiene que, y eso no está malo, porque te bautizas, etcétera, etcétera. Entonces dan unas charlas previas. En mi caso, la charla yo la hago previa al bautismo. Cuando lo hacía, siempre enseñaba antes de ser bautizado. Se van a bautizar por esto, sin unas charlas previas, pero no está malo darlas. O sea, ambas funcionan, pero es una forma de hacerlo nada más. Entonces, hay que enseñar por qué se bautiza, cuál es la simbología del bautismo, qué representa el bautismo, porque debemos de bautizarnos. Y el bautismo, en el aclarado, que lo que salva es recibir a Cristo. Esta es una graduación, esta es un primer paso que tú tienes que dar. Hay mucha gente que dejan pasar 10, 15 años y nunca se bautizan, solo recibieron a Cristo. No tuvieron la oportunidad de darse eso, ese privilegio, si lo podemos llamar de esa manera, de poderse someter a un bautismo en agua y saber reconocer de que Cristo está siendo representado en ese acto. Así de que hazlo. Esa es una ordenanza. La otra ordenanza que más adelante vamos a hablar es la Santa Cena. Entonces ambas tienen que ir acompañadas. Bautismo y Santa Cena son ordenanzas. Las otras que se le pueden agregar no son ordenanzas, sino que son cuestiones que usted tiene que practicar, como el matrimonio, renovación de votos, la unción de enfermos. Todo eso es bueno que lo practiquemos. Dar limosna, dar apoyo, dar las oraciones, el ayuno, el orar por los demás, imposiciones de manos cuando oramos por una persona con mucho respeto. Pero lo importante es que después de que aceptes a Cristo, si puedes, hazlo. Es una recomendación, no te estamos obligando, pero hazlo. Te va a llenar de mucha satisfacción en la vida haberlo hecho. Así de que ha llegado hasta aquí este mensaje, no sin antes decirles que Cristo te ama, Cristo quiere hacer de ti una nueva criatura, Cristo te está haciendo un llamado para la salvación, el Padre está aprovechándonos de alguien en quien tiene complacencia. Tú no puedes venir a los pies de Cristo sin ser una persona que se humilla ante Él, como nos lo enseñó Juan. Nos lo enseña: yo no soy digno de desatar tan siquiera la correa de su sandalia, todavía más abajo, para que Él se exalte. ¿Eres tú el Mesías? No, yo no lo soy. De repente estas palabras las vemos ligeras, pero son palabras que tienen que llenar tu vida del reconocimiento de quién es más grande que tú. Es Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Él y sabemos de que Él va a ser de ti una gran criatura, una persona fiable, una persona de buenos principios. Ayúdale a los demás. Muchas veces, como repetí al inicio, ayudamos a los demás y los demás no aceptan esa ayuda, o la ven como que uno tiene un interés particular sobre las cosas que ellos tienen o poseen, y realmente solamente es eso, ayudarle, porque ¿para qué ha venido a este mundo si no es para ayudar? Si tú tienes un conocimiento de algo específicamente en lo que la palabra de Dios enseña, enséñalo a los demás, para que los demás también puedan ser acercados al camino del Señor. Les agradezco mucho, infinitamente, que hayan estado pendientes de este programa. Estamos ya en el año 2026. Aquí en Brooklyn está haciendo un frío muy tremendo en este mes, en el mes de enero. Extrañamos el calorcito de nuestro país allá en El Salvador. Estuvimos el mes pasado allá, la pasamos muy bien, con la familia, con mi padre en su cumpleaños. Estuvimos con algunos hermanos que nos pudimos ver, y pasamos muy bien, momentos muy agradables, porque ese sentir del cariño, de la amistad que se sembró durante muchísimos años, tiene que seguir siendo vivo, estar ahí pendiente, latente del respeto que se
merecen ustedes, nosotros y todos aquellos que están en esta comunidad cristiana, en esta red social. Así de que les agradecemos a todos los que le dan like, a los que se suscriben en YouTube. Sígase suscribiéndose en YouTube, es muy importante para que el mensaje sea masificado. Así de que le invito a que entre a @pastorabdalá en YouTube y le dé suscribirse y le dé la campanita para que le estén llegando las notificaciones. También estamos en Facebook como Pastor Abdalá, Pastor Julio Abdalá, y también estamos en la otra plataforma que nos sirve de base para poder subir los mensajes y sabedores de que ahí usted también puede oírlos en la fanpage Julio Abdalá. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias infinitas. Si no ha aceptado a Cristo, acéptele y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Te agradezco, Padre Celestial, haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones de lo alto. Amén.